porque cuando la guerra, tuvieron que marchar, mi madre tuvo que marchar con los 2 hermanos pequeños míos, marcharon a Ipiñaburu. Luego vino mi madre y le habían robado todo. Toda la casa. De Zubizábal ya sí había traído ella, cuando ella se había casado, rollos de lino, que entonces se llevaba sábanas y todo de lino, y rollos de lino para hacer. Cuando vino, dice que no tenía nada, ni una manta, todo lo habían robado. Decía mi madre que tuvo que coger las mantas de los militares que habían dejado aquí, hervir con agua, en agua hirviendo, estaría lleno de piojos, todo de piojos, y tener que limpiar bien para tapar a los críos, porque no tenía. Y mi padre se quedó aquí, en esta casa. Pero luego le pasó a mi padre, pues que, ¿cómo te voy a decir yo? Uno que había hecho muchos crímenes en Nelosu, que era un tal Julián o Juliano, lo solía contar, le vino aquí a mi padre. Y pues le quería llevar para matarle. ¿A tu padre le quería llevar? Sí, le quería llevar para salir fuera para matar. Vino con otros 2 o 3. Pero mi padre era un primo de mi padre que era de Cianuri, Arteche, y era del PNV y estaba aquí, durmiendo. Y mi padre, como le tenía aquel, pues se hizo más valiente y gritó, no sé qué, no sé cuántos, y él ya más fuerte. Y el otro oyó y salió aquí. Y le dijo al otro, ¿tú qué haces aquí? Baja las escaleras de una en una o bajas todas a golpe con la pistola. Y se puso sus galones, que era no sé qué, esto, y gracias a él. Y le dijo el otro, a mi padre, le dijo, mira Gregorio, te voy a meter en cocina, porque cuando yo no voy a estar, igual que me ve que no estoy, va a venir, te va a llevar y te va a matar, porque a los de Losu también les mató a los padres, hermanos, a mucha gente, y luego les enterraba en unas fosas así. Y dice, te va a llevar y te va a meter ahí en la cocina. Y le metió en la cocina a trabajar, porque esos que te digo yo tenía mi padre, ha tenido, ya han muerto los 2, y tenía 2 hermanos que eran ebanistas. Y claro, tenía el balcón un poco viejo y esos le hicieron el balcón. Y en esa franja que hay así abajo, ¿no sabes del balcón? Les pusieron ellos grabado un lauburu. Y estaban durmiendo y mucha gente, algunos le echaron piedras y una piedra, ¡pum!, le pegó así en el cabezal de la cama y no les mató por misericordia a los 2. A pedradas, les rompieron los cristales y todo. Sí. Y dijo mi padre, nada, a la mañana siguiente, dice que cogió un cepillo, fue y quitó el lauburu del balcón. Y yo sí veía, ya la había quitado, pero no sabes, como estaba bien grabado, quedaba un poco, que había marcas. Y yo le dije, ¿esto qué es? Y me dice, cállate, que a cuenta de eso, igual por poco nos han atado con una piedra. Y no, cualquiera sale ahí a la ventana para ver quién era. ¿Sabes quién dormía aquí? ¿Quién? Mi padre solía decir. La pasionaria. La pasionaria. Sí, en esta casa. Mi padre, como trabajaba ahí, pues solía venir a dormir aquí. Y dice que venía, abría ahí y aquí, en las escaleras, todo guardias.
con las pistolas y todo eso, con metralletas, con no sé qué. ¿Quién va? Le decían a mi padre. Yo, dice, yo con la cabeza agachada y les decía, yo, subía, dice, y ella en la cama y yo en el suelo, y mi casa. Da gero, hor dauz zubetien, da badoiez bi, ero, eta que zenbet juziela horrekana, da, ala, gugaz nora, Eleiza, da zer da, santuek apurtu bidez. Bai? Zuiteko. Zureite santuek apurtuten ibili izan. Eta guretek bera ez duela, orduen un tiro y a la zanja. Zabetzola, esaban, oi madre, orduen izo, eta haurek apurtuten. Buru eberantza ipini. Da horria. Da haurek esate bana. Danok esate batzen naite, eta zela entzun zabazuk, Eliza saltu apurtunte. Haien baina pistolien neureatzien. Claro. Pistoli holan. Da lluvia. Da jonin bier. Claro. Hori izate bat, gure aitek. Da gero, hemen bombak egon zienien, no sabes, en Arraico. Bai. Como hay así una zanja detrás de las casas. Sí. Pues ahí dice que estaban 3 o 4 metidos ahí. Y estaban metidos y se pone uno. ¡Buah! ¡Esto, guerra! Esto no es guerra. Esto no es nada. Esto si viene, esto que venga Dios y lo vea caer. Esto ni es guerra ni es nada. Y una de estas viene un avión, hace ¡pum! El compañero que dijo eso salió de la zanja a cachos por todas las rampas, a cachos. Y él, del esto, despedido a la pieza. Tenía aquí, debajo del ojo, así un redondel de cómo le había hecho la... Zureite. Bai, eta hori, txurruz txikize. Baina gure aite eta, esateban, nik gozik entzeko txurruz txikize izaten zen. Baina dani, jutea eren, araba, patatak ekarten. Da igual Holanda, patron bat ikusi bai. Sako egota, deskondu. Aber, nun sartuten zien. Hau pasaretako. Baina, goze asko, esate bauren pasadu gozila. Goze asko. Una etortzen nien, espan aukiten, ez zebez. Y el vino tenían que parar. Los que llevaban uva o así, y vino tenían que parar ahí en La Habana. Y bueno, pues siempre les tenía que dejar a ellos algo. Y nada, cogía y yo he visto ahí las gallinas borrachas. La pura verdad. Porque Antonio Ares solía tener una nieta con ellos y yo iba a jugar ahí. Y les daba, como les daban mucho vino, debajo de la escalera solía tener una jarra de zinc, de estas de metal. ¿Y qué metal? Aquello era vino, color vino. Y cuando tenía mucho, cogía, les untaba el pan y les echaba las gallinas. Y que tenía allí en el jardín de eso. Oye, lo que es ahora plazoleta, antes era huerta. Mira, las gallinas dando vueltas. Todas borrachas. Todas borrachas. Y la plazoleta, el jardín, la huerta esa, tenía un muro. Y estamos nosotros allí. Y él era el que mandaba. Y el chofer había entrado a la aduana, adentro. Y allí haciendo los papeles con otros, porque ahí trabajaban muchos. Y sale el chofer y empieza a arrancar el camión. Y Antonio Ares encima del camión. Y que no podía saltar del camión. Fue a robar. A coger uva. Cogía uva y tamba, echaba a la huerta. Uva o lo que llevaba. Y nosotras, ¿qué está? ¡Salta! ¡Salta!